Buen día, doctor. Mi nombre es Yulisa Las Salas y hoy voy a exponer nefropatía membranosa. Bueno, este viene a ser el índice. Eh, bueno, comencemos con la definición. La nefropatía membranosa es una enfermedad autoinmune, el cual afecta principalmente al glomérulo renal, causando un engrosamiento en las paredes de los capilares glomerulares. Aquí podemos observar los capilares glomerulares, que está conformado también alrededor por la membrana basal glomerular, están los podocitos, los pedicelos, que vienen a ser las proyecciones, ¿no?, finales de los podocitos. Aquí podemos observar al espacio de Bowman, la cápsula de Bowman y lo que todo vendría a conformar el corpúsculo renal, ¿no? Aquí también observamos nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola deferente, ¿no? El cual consiste, recordemos, con la función del ultrafiltrado, la sangre, ¿no? Ya. Ahora, este engrosamiento en las paredes de los capilares glomerulares, que es algo característico que se va a dar en esta enfermedad, viene a ser a causa de una acumulación de inmunocomplejos. Esto va a causar este engrosamiento que se va a ver en estas paredes de los capilares, justamente en el espacio subepitelial. Ahora, esta enfermedad, esta nefropatía membranosa, viene a ser la causa más común, aproximadamente un 30%, de llegar a desarrollar un síndrome nefrótico. Esto quiere decir que el 30% de los pacientes con síndrome nefrótico han desarrollado previamente la glomerulopatía membranosa. Ahora, aparte del engrosamiento de las paredes de los capilares, también se va a dar una lesión en los podocitos. Estos podocitos que tienen también una función de permeabilidad. Entonces, cuando se da una lesión en estos podocitos, va a haber una afectación en la permeabilidad, lo que va a ocasionar una pérdida de proteínas, ya que va a haber los elementos formes, tanto como los glóbulos rojos o también las proteínas que van a pasar y que se van a filtrar, que no se van a filtrar, ¿no?, en la sangre, en los riñones, perdón. En este caso, sí va a haber una pérdida y sí se van a filtrar y van a llegar a la orina. Y acá algo característico que se va a dar justamente en esta enfermedad o en la progresión de esta, que específicamente sería el síndrome nefrótico, es la presencia de la proteinuria, ya que esta viene a ser un rango nefrótico, ya que hay que recordar que hay tanto síndrome nefrótico como síndrome nefrítico, donde en el síndrome nefrótico la característica de la proteinuria es que tiene que ser mayor a 3,5 gramos por 24 horas, a diferencia del síndrome nefrítico que viene a ser menor a 3,5 gramos por 24 horas. Y el síndrome nefrítico está relacionado a otra enfermedad como es la glomerulonefritis postinfecciosa. Entonces hay que saber diferenciar los diversos parámetros que se va a dar en cada uno. Ahora, esta clasificación de la enfermedad se divide también en primaria y secundaria. Primaria, en mayor de los casos, en un 75 o un 80%, y tiene un origen idiopático. Y la secundaria, está relacionado a enfermedades subyacentes. Ahora tenemos a la etiología. Como ya lo mencioné, hay nefropatía membranosa tanto primaria como secundaria. Primaria, aproximadamente un 80% de los casos, que como ya lo mencioné, tiene un origen idiopático, o sea, que no tiene una causa conocida. Y está relacionado a antígenos. Antígeno PLAR2R, que es el receptor de la fosfolipasa A2. Este receptor de la fosfolipasa A2 viene a ser la causa de nefropatía membranosa primaria más común. Este antígeno va a formar inmunocomplejos a causa también de estos anticuerpos, de estas inmunoglobulinas, tanto la G4, la G3 y la G1. Estos anticuerpos con este antígeno van a formar estos inmunocomplejos. Principalmente y el más frecuente que se encuentra a la causa de este PLA2R es la inmunoglobulina G4. Y también encontramos a la THS de 7A, que viene también a ser causa de esta glomerulopatía membranosa primaria, pero en este caso en un 2 a un 3%.
Ahora, en el caso de la secundaria, está relacionado a un 20% de los pacientes. Esto es debido a que ya está relacionado a enfermedades subyacentes, ¿no? Como enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, enfermedades infecciosas, como por ejemplo el virus de la hepatitis. También están las neoplasias malignas, los fármacos, como los AINES. También tenemos la epidemiología. Bueno, en la epidemiología, en estudio en los Estados Unidos, se han encontrado casos de 10 a 12 casos por millón de personas. En Europa, de 2 a 17 casos por millón de personas. También se ha demostrado que hay mayor incidencia en pacientes de 50 a 60 años. Afecta mucho más a varones que a mujeres. La causa exacta es desconocida y también se ha realizado estudios en China, aproximadamente 71.151 pacientes, donde se ha demostrado una prevalencia del 13%, y esto lo han asociado debido a la polución de ese país. También los pacientes con nefropatía membranosa diagnosticados que no han recibido tratamiento presenta una remisión espontánea de un 20 a un 30%, o una tasa de supervivencia de un 60 a un 8%. Como ya lo mencioné, esta clasificación está tanto de primaria y secundaria. La primaria viene a ser más frecuente, en aproximadamente 75 a 80 casos. Está el síndrome nefrótico, que tiene una causa idiopática, que por medio de una biopsia también se puede diagnosticar, y es en 20 a 37%. También está presente en mayores a 65 años, en un 58%. En niños no es tan usual verlo, pero sí se puede ver, pero es menor al 7%, y las causas se puede ver anomalías en la regulación de la actividad de la vía del complemento. Y en el caso de la secundaria, que puede estar relacionado a fármacos, y que en el paper se menciona la penicilamina, de un 1 a un 7%. Ahora también se ha demostrado que la nefropatía membranosa se encuentra en segundo lugar después de la glomerulosclerosis focal y secundaria. Y ahora, bueno, los pacientes diagnosticados con nefropatía membranosa, el 50%, el 30% de este 50% van a llegar a desarrollar enfermedades renal terminal en 10 años. Ahora, como factores de riesgo, tenemos tanto genéticos, de sexo, edad y enfermedades. En genético, está estrechamente relacionado con los antígenos de clase 2, este antígeno leucocitario humano, HLA, que está formado por dos alelos, ¿no? En el cromosoma 6, que tiene una función importante, que es la regulación de las respuestas inmunes. Ahora, esta afección está relacionada con el HLA-DQA1 y el HLA-DR3. El DQA1, cuando está relacionado también con este receptor de fosfolipasa 2 en el cromosoma 2, esta afección podría estar relacionada con a causa de un intrón del gen, lo que va a causar que haya mayor predisposición, 11 veces mayor a desarrollar esta nefropatía membranosa. Y este HDLA-DR3 y este factor nuclear de capa beta con el IRF4 están relacionados también con las respuestas inflamatorias, con las vías inflamatorias. Y esta inflamación es algo característico también que se va a dar en la fisiopatología, debido a que en la membrana basal glomerular se va a dar una inflamación. Entonces esto también va a ocasionar que, por ejemplo, ¿cuáles son los signos de la inflamación? El tumor, rubor, calor, dolor y también la pérdida de función. Entonces, al generar esta inflamación en la membrana basal glomerular, va a ocasionar también, por ende, la pérdida de función de esta membrana. Ahora, también está relacionado al de RB1 1502 con este antígeno leucocitario humano, que también lo han relacionado con la tasa de filtración glomerular baja y también la insuficiencia renal. También tenemos como factor de riesgo el sexo, como ya lo mencioné, afecta mucho más a varones que a mujeres, y también tenemos la edad, de un 50 a un 60, a 60 años. Esto se puede ver al deterioro, ¿no? De los riñones. Va a haber una tasa de filtración glomerular mayor, va a haber una tasa de aclaramiento glomerular, va a disminuir a través de los años. Y las enfermedades, ¿no? En el caso si es
una nefropatía membranosa secundaria, estas enfermedades pueden ser infecciosas, como la hepatitis B, C, VIH, sífilis, malaria, y las autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Graves y el síndrome de Sjögren. Ahora, también en el paper mencionan lo que es la exposición a medicamentos. Exposición a medicamentos como son los AINES por la síntesis de prostaglandinas, también la penicilamina, ¿no? Que va a haber una acción de quelantes de metales y también por síntesis de colágeno y fibrina, ¿no? Que esto va a favorecer a esta formación de inmunocomplejos, esto de antígenos con anticuerpos, que se va a dar en las capilares glomerulares, lo que va a generar el engrosamiento característico que se va a dar en la fisiopatología. Ahora, en el paper nos mencionan, nos ponen, nos colocan esta imagen, donde mencionan a la nefropatía membranosa prenatal. Entonces, aquí se va a encontrar principalmente al NEP. Este NEP es una endopeptidasa neutra. Esta endopeptidasa neutra es un antígeno que lo producen los podocitos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si la madre no presenta este NEP y su pareja sí presenta el NEP, el feto puede presentar el NEP. Entonces, la madre va a pasar un caso similar como el RH, ¿no? En casos sanguíneos. La madre no lo va a reconocer como algo propio, sino como algo extraño y lo va a atacar. Va a haber una formación de inmunoglobulinas, de inmunoglobulina 1, 4 y 3, donde principalmente el más frecuente en este caso, esta enfermedad prenatal, es la inmunoglobulina 1, como se puede observar aquí. Entonces, estos autoanticuerpos va a unirse a estos antígenos, antígeno del NEP, donde se va a llevar a cabo la activación de la vía del complemento, ¿no? Donde recordemos que va a comenzar por el C1Q y va a haber una cascada de activaciones, ¿no? Va a comenzar con el C4, C2, va a llegar al C3, donde por medio de la enzima C3 convertasa se va a pasar tanto de C3A a C3B, donde el C3B tiene una función de opsonización, de marcaje, y el C3A de reclutamiento de células, ¿no? Como en este caso podrían ser los macrófagos. Ahora, esta C3 perdón, esta C3 B, no, perdón, esta C3 convertasa con la properdina va a formarse la C5 convertasa. Y esta C5 convertasa va a pasar igual, ¿no? De la C5 a la C5, a la 5A, 5B, con las mismas funciones, y también va a haber toda una cascada de activaciones, ¿no? La C6, C7, C8, C9, lo que finalmente se va a formar lo que conocemos como el complejo de ataque de membrana, o sea, el MUC. Y esto lo que va a ocasionar son perforaciones en los podocitos. Y estas perforaciones va a ocasionar que haya una degeneración, una pérdida en el morfológica y una degeneración del citoesqueleto de los podocitos, que recordemos que son muy importantes para la función de la filtración de la sangre. Y también tenemos a la endopeptidasa dependiente de membrana, que esta básicamente tiene una función integral, una función de control en la membrana basal glomerular. Entonces, si esta también se va a encontrar alterada, va a favorecer mucho más a la formación de esta enfermedad. Ahora, eh, la fisiopatología como tal de esta enfermedad. Bueno, aquí podemos observar los podocitos. Esta es la membrana basal glomerular. Aquí tenemos el endotelio. Y bueno, aquí observamos a este antígeno. Como lo mencioné antes, este viene a ser el principal causante, el PLA2R, el receptor de fosfolipasa A2, ¿no? Entonces, cuando va a llegar la unión va a llegar los anticuerpos o los anticuerpos al antígeno, al podocito, lo que se va a dar es la formación, la activación de la vía de complemento, ¿no? La formación del MAC, este complejo de ataque de membrana. ¿Y qué va a ocasionar estas perforaciones en este podocito? Lo que va a ocasionar el ingreso de calcio a los podocitos. Va a haber una toxicidad celular por calcio, lo que va a generar una degradación, una disrupción del citoesqueleto del podocito, generando también la pérdida de función de esta. Entonces, esta va a generar la afectación que lo mencioné como en la primera diapositiva, que es algo característico que se va a dar en esta enfermedad,
Adicionalmente, la unión tanto de este antígeno con los anticuerpos va a formar los inmunocomplejos, como se puede ver aquí en la imagen. Esta formación de depósitos de inmunocomplejos que se puede observar en la membrana basal glomerular. Entonces, esto va a ocasionar, mira, son grandes, son extraños, son cuerpos extraños, ¿no? Entonces, va a generar una inflamación. Y como yo lo mencioné antes, esta inflamación también va a ocasionar lo que es la pérdida de función de esta membrana basal glomerular, va a ocasionar el engrosamiento. Y esta membrana basal glomerular tiene una función electroquímica negativa. O sea, hay componentes en la sangre que tienen una carga electronegativa. Entonces, negativo con negativo se repelen y ayuda al filtrado. Entonces, al perder esta función también que hay en esta membrana basal glomerular, va a permitir el paso de estos componentes, va a llegar al espacio de Bowman, igual y no va a haber control por parte tampoco de los podocitos porque también va a haber la función y ahí es donde se va a presentar la proteinuria, va a haber una hipoalbuminemia también y también se van a desarrollar otras manifestaciones que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en el caso de los cambios morfológicos, vamos a observar agrandamientos, va a haber la pared capilar con picos, va a haber depósitos electrodensos, las paredes engrosadas a causa del desarrollo de estos inmunocomplejos, que se va a poder observar gracias a una tinción de metenamina de plata. También si hay una inmunofluorescencia positiva, es donde se va a ver todas estas características de esta enfermedad. Y si hay una negativa, es donde se procede a realizar lo que es la biopsia. Ahora, antes de las manifestaciones clínicas, es importante mencionar que esto está estrechamente relacionado a las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico también, debido a que puede llegar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, pero en sí, algo en sí propio de la enfermedad en sí es una hipertensión leve. Pero en sí, el síndrome nefrótico tiene también sus manifestaciones clínicas, como son la fatiga, las náuseas, anorexia, trombosis, debido a que al haber también esta pérdida de estos componentes en la orina, también va a haber pérdida de anticoagulantes, como por ejemplo la antitromina 3. Entonces va a promover el desarrollo de trombosis. También en estos pacientes se va a observar edema generalizado. Este edema que se observan mediante signo de fobias, ¿no? Que si es de 3 a 5 es donde justamente está relacionado a este síndrome. Y esto se va a dar debido a una pérdida de las presiones, la presión oncótica con hidrostática, ¿no? Entonces, la presión oncótica, recordemos que está relacionada con las proteínas. Entonces, al haber una pérdida de las proteínas en la orina, entonces va a haber un desequilibrio, va a aumentar la presión hidrostática y por ende se va a generar lo que es este edema generalizado, ¿no? Edema generalizado que también se conoce como ANASAC, que justamente ya se podría decir que es generalizado cuando también se puede ver edema en el rostro. También se va a dar lo que son las disnea, el aumento de peso. Y estos cambios laboratoriales, ¿no? Que como lo mencioné también, se va a dar lo que es la proteinuria, que es importante mencionarlo, que va a haber mayor a 3,5 gramos por 24 horas. También va a haber una pérdida de albúmina en la orina. Entonces va a haber una albúmina, una hipoalbúmina sérica, ¿no? Que generalmente está entre 3 a 3,5, ¿no? Tiene que ser menor a 3 a 3,5 gramos por decilitro. Y también está lo característico como la hematuria microscópica. Y es importante mencionar esto, ya que en el síndrome nefrítico, hay una hematuria macroscópica, debido a que este es un signo que se presenta, la hematuria se presenta mucho más en lo que es el síndrome nefrítico, es por ello que es macroscópica. Y hematuria microscópica en el caso del nefrótico, ya que sí hay presencia, pero leve, ¿no? O sea, la presencia de glóbulos rojos en la orina. Ahora, también se va a dar lo que es, se puede dar lo que es la progresión de enfermedad, ¿no? Si el paciente va a presentar esclerosis en los glomérulos, si va a haber fallas en la traza del filtrado glomerular, ¿no? Y esto se demuestra por un aumento de creatinina sérica, ¿no? Lo que también puede llevarnos a una insuficiencia renal, ¿no? Y la hipertensión de estos pacientes, debido a que si hay una pérdida de orina, de proteínas en la orina, eso también va a jalar agua, va a haber una hipovolemia. Entonces, al haber una hipovolemia,
va a haber una respuesta por parte del sistema renina-angiotensina de aldosterona, lo que va a generar una hipertensión, ¿no? Como un sistema de compensación por parte de nuestro cuerpo, que es lo característico de estos pacientes. Y te vienen a hacer las referencias bibliográficas. Ya verás.